¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión del curso denominado La comunicación eficaz en las empresas. Como último tema, vamos a hablar sobre las técnicas para la comunicación o para una comunicación eficaz. Ya nosotros hemos visto en los 4 temas anteriores la importancia de la comunicación dentro de una organización y cómo ésta representa efectos positivos dentro de ella. Entonces, es necesario, imperioso, ir poniendo en práctica ciertas técnicas que ayuden a mejorar nuestro nivel de comunicación dentro de una empresa, sea desde una posición como subordinado, porque como una posición como subordinado también es importante, obviamente, ser una especie de facilitador de la comunicación dentro de mi empresa, ¿no? De esta manera voy a poder expresar mis opiniones, voy a poder utilizar la comunicación ascendente, ¿no? Voy a poder recibir la comunicación descendente también, ¿no? Y más aún, si es que de repente ocupamos una posición de liderazgo, tenemos bajo nuestro cargo algún tipo de equipo, el cual obviamente comandamos o lideramos, ¿no? Entonces es importante también establecer pues un nivel de comunicación de forma adecuada, porque hay que tener claro de que a través del equipo que lidero, obviamente voy a poder lograr los resultados que se espera, ¿no? Producto de mi gestión, obviamente, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante pues ir poniendo en práctica ciertas técnicas. ¿Cuál es el logro de la sesión? Comprender las diversas técnicas de comunicación y la utilización de acuerdo a las necesidades de las personas, ¿no? O de acuerdo a la circunstancia que nos toque experimentar o convivir, o de acuerdo a las características de la empresa en la que me toque, obviamente, participar también. ¿Cuál es la agenda que vamos a tratar el día de hoy? Vamos a ver qué requiere una buena comunicación. Vamos a añadir algunos tips adicionales sobre cómo aprender a escuchar. Ya lo hemos visto también en un tema anterior. Vamos a definir lo que es el rumor. El rumor también es una especie de comunicación informal que se da dentro de la empresa, pero se da, ¿no? Clases de rumores, técnica de participación oral, técnica de participación oral individual y técnica de participación oral colectiva, ¿no? Dos formas o dos tipos de técnica que vamos a ver, ¿no? Dentro de este tema. ¿Qué son las técnicas de comunicación? Vamos a relacionarlo con la situación actual en la que vivimos, ¿no? La situación actual en la que vivimos es una situación crítica, sin precedentes, no hay historia sobre eso, no hay experiencia sobre lo que las empresas están viviendo en estos momentos, ¿no? Por más ayuda, por más facilidades que de repente se va otorgando para que las empresas puedan seguir subsistiendo, puedan seguir manteniéndose en el sector, industria donde compitan, obviamente la situación es crítica. En ese sentido, pues no hay mucho tiempo para poderse equivocar, no hay mucho tiempo de repente, o no, las empresas se pueden dar el lujo, pues, de poder ir haciendo algún tipo de pruebas o ir de repente tratando de y recuperándose algún tipo de error surgido dentro de la gestión propia de la empresa. En ese sentido, pues la comunicación juega un rol principal, ¿no? La comunicación, como lo hemos visto también, facilita la consecución de objetivos. Una buena comunicación interna, pues, es, digamos, una herramienta eficaz que hace que las personas que estemos dentro de una organización sepamos lo que la empresa necesita en determinado momento. Y si ese determinado momento lo ligamos o lo relacionamos con la situación actual, con mucha más razón todavía, ¿no? Es por eso que hay que tener en cuenta las técnicas que debo ir implementando, debo ir conociendo y luego implementar para poder ser más efectivo en lo que yo quiero comunicar dentro de mi empresa. Y esa efectividad obviamente me va a llevar a que mi empresa eleve las alternativas de éxito que en estos momentos críticos necesita. Vamos a empezar hablando sobre qué es lo que requiere una buena comunicación, ¿no? Primero, me sugiere sencillez en el discurso, ¿no? No debo ser muy técnico,
debo ser preciso en lo que yo voy a comunicar, ¿no? Y eso está relacionado con la sugerencia número 2, ¿no? Que es el empleo mínimo de palabras. No hay que agregar muchas palabras, sobre todo muy técnicas, porque puedo perder el enfoque corto y sencillo que un mensaje debe tener. Al agregar muchas palabras puedo generar mayor complejidad en el entendimiento del mensaje. Y cuando se genera complejidad, obviamente lo que se está haciendo es invitar pues al receptor o al resto de colaboradores a poder darle interpretaciones diferentes al mensaje y esto obviamente pues va a restar efectividad o va a restar la sinergia que el mensaje necesita. Hablar en forma concisa y lógica, ¿no? Tiene que ver mucho con la sencillez, tiene que ver mucho con la contundencia del mensaje y sobre todo el orden lógico que debe tener mi mensaje, ¿no? Debe tener por lo menos un inicio, una parte central y un término, ¿no? Y los temas que yo voy a tocar dentro de mi mensaje, dentro de lo que yo quiero comunicar, deben estar relacionados, sistematizados, concatenados entre sí, que me lleve a que las personas que van a escuchar el mensaje vean que hay, ¿no?, un orden lógico y una secuencia, ¿no?, que ayuda, también ese orden lógico y esa secuencia ayuda a que se pueda entender también bien el mensaje que se va a expresar. La fuerza expresiva, ya lo hemos visto en temas anteriores, ¿no? Y le mostré un cuadro bastante interesante que dice que del 100% del mensaje, solo 7% son palabras. El resto, 93%, está relacionado al lenguaje no verbal, a la parte corporal, a la mirada, al tono de voz, a la intención de voz, ¿no? Entonces, la fuerza expresiva tiene mucho que ver en la emisión de un mensaje. Si mi parte expresiva es muy débil, si mi parte expresiva no es contundente, entonces lo más probable es que solo resalte las palabras y lo más probable, obviamente, es que el mensaje no llegue a poderse entender por mi público objetivo, ¿no? Entonces, de eso no se trata, ¿no? Se trata de que el mensaje se entienda, tenga contundencia, se procese, se decodifique, ¿se acuerdan el proceso de comunicación que vimos? ¿No? Y obviamente este mensaje genera resultados dentro de la empresa, ¿no? Entonces, la fuerza expresiva, el lenguaje no corporal es muy importante. Por último, me dice considerar que el que escuche es un ser humano, ojo, ¿no? Entonces, como persona o como ser humano, también tiene una parte emocional interna. Hay que también saber interpretar esa parte emocional interna de mi receptor o mi interlocutor. También debo tener en claro de que las personas con quien yo me comunico tienen sus propias expectativas, sus propios intereses, sus propias metas, que de repente, no de repente, más, es más seguro que sus propias metas individuales sean diferentes a las metas y objetivos de la empresa. Entonces, una buena comunicación, y teniendo en cuenta que a quien lo voy a emitir la comunicación son personas, son seres humanos, establecer una buena comunicación me va a ayudar a establecer pues un equilibrio entre lo que la empresa necesita y lo que el colaborador también requiere de un aspecto, ¿no?, personal e individual, ¿no? Entonces eso me ayuda mucho a que al final los colaboradores pues se muestren en predisposición a cumplir lo que se le está solicitando. Ahora, ¿qué podemos agregar o de repente recordar un poquito sobre aprender a escuchar? Esto es muy importante porque también forma parte principal de lo que es una comunicación eficaz dentro de mi empresa, ¿no? Primero me dice, deja hablar o hay que dejar hablar, ¿no? Eso es importante. No puedo interrumpir la intervención de otra persona. Hay que darle el tiempo necesario, los minutos necesarios, ¿no? Y la tolerancia necesaria también para que la otra persona pueda expresar sus opiniones, por más que de repente estas opiniones sean contrarias a las nuestras, o por más que estas opiniones de repente sean totalmente diferentes a lo que se requiere en el momento adecuado, ¿no? Eh,
Otra sugerencia me dice, muestre su interés al escuchar. Ya eso también lo hemos visto y es muy importante, ¿no? Hay que hacer mucho énfasis en eso. Si yo no muestro interés, obviamente, pues voy a dar a notar que la otra persona que me está emitiendo una comunicación o un mensaje en ese momento, pues note que no me interesa su idea, no me interesa su propuesta, no me interesa lo que dice y esto va a afectar, obviamente, en lo que él ¿no? O pretende dar a conocer, ¿no? Y esto obviamente va a valorar la comunicación, ¿no? Hay que mirar atentamente, ¿no? Hay que hacer algunas preguntas de repente para darle la oportunidad que amplíe lo que se está diciendo y eso obviamente son muestras de que me interesa tu tema, estoy interesado en tu propuesta, ¿no? Y eso va a ayudar a que la persona que está emitiendo el mensaje se sienta más comprometido, más motivado en lo que va a decir. Hay que tener en cuenta los efectos de distracción, las barreras de la comunicación, que siempre van a estar presentes, ojo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que estar atento a eso? Porque estas barreras de comunicación o estos efectos distractores que se pueden presentar pueden malograr el flujo de la comunicación o pueden malograr el entendimiento del mensaje. Y al final, de repente, no vamos a entender algo diferente a lo que realmente el emisor está transmitiendo. Ojo, ¿ya? Entonces, cuando se presenta algún tipo de distracción, hay que estar atento a eso. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es superar rápidamente esos efectos que podrían malograr la comunicación que se está dando en ese momento. ¿Ya? Hay que estar atento. Eso siempre suele suceder. Ojo, ¿ya? Los efectos distractores son efectos externos. No podemos controlar la aparición de estos, ¿no? Aparecen dependiendo del lugar o dependiendo de la circunstancia donde nosotros nos encontremos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de estar atentos nosotros, con el conocimiento adecuado, obviamente, estamos atentos a eso para poder superar rápidamente esa barrera o ese elemento de distracción. La cuarta recomendación habla de la empatía, ¿no? De ponerse en los zapatos del otro. Y eso me va a ayudar también a entender mejor el mensaje que la otra persona está emitiendo. Va a ayudar a que pueda llegar a una mejor conclusión, va a ayudar a que pueda tomar mejores decisiones, va a ayudar a que mi percepción sea más justa sobre la persona o sobre las personas que de repente no están en este momento relacionados a un tema específico, ¿ya? El no contar con empatía o el no uso de la empatía, el no ponerme en los zapatos del otro, va a hacer que de repente yo no conozca a fondo el tema que se está tratando en ese momento, ¿no? Entonces va a hacer que yo, en base al conocimiento muy superficial de un tema, tome algún tipo de decisión o acción y lo más probable es que esa decisión o acción que tomemos obviamente no sea justa para el resto, ¿ya? Y obviamente va a malograr pues la relación, va a malograr la comunicación, va a dar un efecto de repente negativo al clima laboral, al trabajo en equipo, de repente que muchas empresas nos interesa ir implementando y fortaleciendo también. Quinta sugerencia sobre saber escuchar, hay que ser paciente, ¿no? Y no hay que interrumpir. Suele pasar de que cuando estamos escuchando un mensaje y escuchamos de repente algo, alguna idea o frases o oraciones que de repente va en contra de lo que nosotros pensamos, solemos cortar la intervención de la persona que está emitiendo un mensaje, ¿no? Y el cortar abruptamente, o el interrumpir abruptamente el mensaje de otra persona va a hacer que de repente la otra persona pierda la hilación del mensaje. Y el perder la hilación del mensaje va a hacer que de repente deje de lado algún tipo de información importante que de repente me interese a mí como receptor, ¿ya? O como parte del auditorio. Entonces, obviamente hay que tener paciencia, ¿no? Como decía la sugerencia uno, hay que dejar hablar. Ojo, no hay que interrumpir porque interrumpiendo de manera abrupta podemos cortar parte muy importante del mensaje y podemos dejar de lado algo que de repente sirva de mucho para poder entender la contundencia del mensaje.
Hay que saber controlar las emociones, ¿no? Y algo de eso hemos dicho hace un ratito. Eh, y esto habla de controlar uno mismo sus emociones. De hecho, muchas veces vamos a escuchar algún tipo de mensaje que está muy disperso de lo que se espera, ¿no? Suele pasar. Vamos a escuchar algún tipo de mensaje de repente que sea opuesto a lo que nosotros proponemos, o que sea muy contrario de repente a lo que nosotros estamos proponiendo, y eso va de repente a generar internamente algún tipo de reacción dentro de nosotros. Y eso hay que saberlo controlar, obviamente, ¿no? Acá actúa mucho lo que tiene el concepto o la habilidad de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional va a ayudar a que yo controle mi parte emocional interna, y si yo lo controlo de manera adecuada, obviamente voy a controlar también mi reacción, ¿no? O la forma de exteriorizar algún tipo de acción hacia la otra persona, ¿no? Entonces, hay que ser paciente, hay que saber escuchar, no hay que interrumpir, por más que de repente hay propuestas, ideas muy dispersas, como le dije, a lo que se solicita, o ideas muy contrarias de repente a la que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Hay que saber controlar eso. No caiga en la tentación de la crítica. Ojo, sobre todo la crítica destructiva. Toda persona siempre debe tener la oportunidad de expresar sus opiniones. Por eso hablamos en temas anteriores sobre la comunicación ascendente, ¿no? De que los colaboradores perciban y comprueban que sus opiniones, sus ideas, sus propuestas son escuchadas y son puestas también en práctica y son ejecutadas dentro de una empresa. eh, Como le decía hace un ratito, sí, van a haber ocasiones o varias ocasiones en que de repente van a haber algunas ideas muy desenfocadas, ideas de repente no alineadas a lo que se espera, o ideas, como les dije hace un rato, muy dispersas también a lo que se espera escuchar, ¿no? Pero eso no debe generar una crítica inmediata, sobre todo si esta crítica es pública, porque si yo hago una crítica pública, lo que estoy haciendo, pues, es haciendo que esa persona al cual estoy criticando, pues nunca más va a dar una idea, una sugerencia a favor de la empresa, ¿no? Es sobre esa persona, y al resto que escucha, obviamente le estoy mandando un mensaje también, ¿no? El mensaje es, señores, si tú das una idea y tu idea es totalmente descabellada, vas a pasar esta situación bochornosa. Entonces, ¿qué hace el resto? También dice, mejor no opino, ¿no? Y esto obviamente va a perjudicar, pues, en la generación de ideas, en la propuesta que en la mayoría de veces, ¿no? Son muy buenas y surgen a través de los subordinados, ¿no? Y por último, hay que preguntar, no hay que quedarnos con la duda. La duda va a ser un elemento que me va a llevar a una interpretación muchas veces errada sobre el mensaje que he recibido. Entonces, si yo escucho un mensaje y voy teniendo de repente, eh, ciertas incógnitas, algo que no me quedó claro, algo que no entendí de repente, entonces pregunto. Las preguntas que sean necesarias. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el mensaje se entienda. El objetivo es que la otra persona también sienta, compruebe, porque se puede aplicar un feedback también, eso lo hemos visto también en un tema anterior, compruebe obviamente que el mensaje, ¿no? Caló en nosotros, ¿no? Y que el mensaje es del interés de nosotros, obviamente, ¿no? Si yo me quedo con esas dudas, si yo me quedo con esas incógnitas, entonces lo más probable es que distorsione el entendimiento del mensaje, ¿no? Y de repente vayamos a tomar, como les dije hace un ratito, una acción, una decisión que no esté acorde a lo que de repente las otras personas esperan, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta estos aspectos sobre saber escuchar. El rumor, ¿qué es el rumor? El rumor es un sistema de comunicación que se da dentro de cualquier empresa. Ojo, no solamente algún tipo de empresa, cualquier empresa, sea microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa. En cualquier tipo de empresa existe este concepto o existe esta forma de comunicarse. El rumor es una tensión emocional que hace la persona en base a una situación que esta persona interpreta como una amenaza
o como una falta a su seguridad, ¿no? Y que ve amenazado su seguridad, ¿no? Entonces las personas, por ejemplo, cuando interpretamos esto, comenzamos a generar ciertos rumores, ¿no? Y el rumor, como les dije, es una forma de comunicación, pero de manera informal. Ojo, todas las empresas la tienen, ¿no? Lo que nosotros hemos visto hasta el momento son sistemas de comunicación, sea interno, externo, pero de manera formal, formalizada, con políticas, con estrategias, con planes, ¿no? Que se dan dentro de una organización. Ojo. Pero el rumor no se contempla dentro de esta formalidad, pero se da, ojo, se da. ¿Tiene sus ventajas? Sí, tiene sus ventajas, porque muchas veces el rumor bien utilizado puede generar un efecto más rápido que los estilos de comunicación formal que tenga una empresa, ¿no? Pero la idea es conocer, la idea es también conocer el perfil del público que forma parte de tu empresa y poder utilizarlo de forma adecuada. La parte negativa del rumor es desconocer al rumor, ¿no? Decir, en mi empresa esto no existe, decir, en mi empresa esto no sirve. Ojo, el desconocer este tipo de comunicación informal dentro de la empresa, obviamente me puede traer ciertos problemas en mi gestión, ¿ya? El rumor se puede generar a través de una situación verdadera o una situación falsa, pero en base a esas dos situaciones se generan, obviamente, rumores. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos, ¿no? Es una forma interna o profunda, el cual de repente no muestra a simple vista la forma como se tratan los colaboradores, cómo es la relación entre colaborador y líder o colaborador y jefe, ¿no? Algo que está un poco más profundo a la relación formal. Y puede ser muy influyente. Ojo, los rumores pueden ser muy influyentes en el pensamiento inicial de cada persona. Ojo, yo puedo tener una conclusión en estos momentos, pero conforme la frecuencia de los rumores comiencen a llegar, ¿no? Puede generar un efecto en el cambio de mi pensamiento inicial. De tal manera que yo pueda de repente iniciar pensando A, ¿no? Teniendo esa conclusión desde mi punto de vista, con una conclusión A, pero dependiendo de los rumores el cual va a llegar a mi persona a través de otras también, obviamente, ¿no? Esa conclusión A puede ir transformándose poco a poco en B, ¿no? Y sin darme cuenta, el rumor ha influenciado en mi forma de pensar. Ojo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también eso. ¿Cuáles son las clases de rumores? Tres tipos de rumores. El optimista, pesimista y el malicioso, ¿no? El que tiene mala intención, obviamente. ¿Qué es el optimista? O un rumor optimista lo relaciono con algo que deseo o con un anhelo, con algo que yo espero que se dé en un futuro, ¿no? Y que obviamente me favorezca o favorezca a varios, ¿no? Por ejemplo, el pensar en estos momentos que estamos a fin de año y decir, yo voy a la empresa y digo lo siguiente, ¿no, señores? Estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que a partir de enero del 2021 van a salir las cosas mucho mejor para la empresa y la situación de repente para nosotros va a mejorar y de repente por ahí, ¿no? Podemos tener algún efecto sobre nuestros ingresos, promociones, línea de carrera, ¿no? Es un anhelo. Tengo alguna información específica, alguna información cuantitativa, tengo una fuente real sobre lo que he dicho, no lo tengo. Simplemente lo expreso como un deseo, como un anhelo en relación al futuro, ¿no? Y eso obviamente puede generar también un efecto positivo en las demás personas, ¿no? Porque las demás personas que me escuchan pueden decir, sí, pues tienes razón, ¿no? Sí, muy bien, hay que esperar, ¿no? Entonces, enfoquémonos en algo bueno, ¿no? Entonces, un efecto positivo. Ahora, el pesimista el rumor pesimista está en base a sentimientos de temor dentro de las personas, ¿no? Lo que le genera ansiedad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo será el próximo año? Eh, de repente habrá una segunda ola de contagios, Dios no lo quiera, ¿no? Pero de repente. Ahora, si hay una segunda ola, por más que la empresa haya pasado la primera, ya de acá no la contamos, los señores, así que no, yo creo que acá ya
Si hay una segunda ola, acá la empresa muere, ¿no? La empresa termina por salir, ¿no? Genera pues preocupación, ¿no? O de repente un rumor que yo puedo expresar en la empresa, ¿no? Estoy seguro, señores, que para el próximo año, que ya está a la vuelta de la esquina, va a haber una reestructuración en el área, ¿no? ¿Cuántos somos acá? Somos 10 personas. Creo, según por ahí he escuchado, que solamente se van a quedar con 4. Señores, que así a partir de ahora cada quien baila con su pañuelo y cada quien ve por uno mismo, ¿no? Entonces eso genera tensión en los demás. Igual, tengo alguna información fehaciente, alguna información real, cuantitativa, una fuente de confianza que me permite decir eso, no la tengo. Simplemente es lo que yo percibo, simplemente es lo que a mí me preocupa y lo exteriorizo bajo el concepto de rumor, y que esto obviamente puede causar también un efecto negativo en el resto, ¿no? Entonces, y que puede influir también, obviamente, en el desenvolvimiento, ¿no? O en el desempeño de cada persona dentro del área. Y el malicioso, ¿no? Busca generar discordia mediante el ataque, ¿no? El malicioso o un rumor malicioso lo que busca es confrontación, lo que busca es antagonismo, lo que busca es romper o afectar el buen clima laboral, ¿no? Cuando esto se da, obviamente pone en peligro pues lo bien que se sienten las personas dentro de una empresa, pone en peligro pues el concepto de trabajo en equipo, ¿no? Un concepto o un rumor malicioso busca que hacer daño, y eso hay que tener mucho cuidado porque de eso hay que estar atento. Cuando esto se viene generando como persona o como líder, hay que tener la capacidad de poder aclarar este panorama y que esto obviamente no llegue pues a afectar el clima laboral o no llegue a afectar el trabajo en equipo o la comunicación dentro de las personas que pertenecemos a una organización, ¿ya? Entonces hay que estar atento a eso, ¿ya? Estos 3 tipos de rumores generalmente se van a presentar en las empresas, ¿no? Hay que estar atentos a esto y ver cómo ponemos paños fríos, cómo podemos aclarar ciertos panoramas que se van dando dentro de la organización para que los colaboradores también tengan el panorama claro sobre la situación real de la empresa. Y acá entramos ya a la técnica de participación oral. 2 formas de técnicas que hay, de manera individual y de manera colectiva, cada uno con sus propios estilos, con sus propias formas. Por ejemplo, dentro de las técnicas de participación oral tenemos 3 principales, ¿no? La charla, la conferencia y el discurso. Dentro de las técnicas de participación colectiva también tenemos 3, las más principales, ¿no? El debate, la entrevista y el diálogo. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estas técnicas de participación. Empecemos por las técnicas de participación oral individual. Primero, la charla, ¿no? Que muchas las conocemos, por ejemplo, ¿no? Se da, por ejemplo, cuando reunimos varias personas y hay un expositor, el que se encarga pues, de poder dar inicio a este tipo de conversación, ¿no? O a este tipo de diálogos entre el que inicia esta conversación y las personas que desean participar en la charla o en la conversación, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Que es de manera informal, se da de manera espontánea, ¿no? Y se da en un tono de conversación, ¿no? En un tono de ir intercambiando ideas, en un tono de ir también recibiendo opiniones de las personas que están interesados en el tema. El público puede interrumpir, ¿no? Y hacer preguntas dependiendo lo que van entendiendo o dependiendo las curiosidades que se le va presentando, ¿no? Como es una conversación fluida, obviamente hay la oportunidad de poder, ¿no? Ir haciendo preguntas, ¿no? Eh, como es informal, no debe ser leída. Acá no hay nada preparado, no hay nada formal, ¿no? Se da en un momento, dependiendo de las circunstancias en las que se vive. ¿Ok? Eh, Normalmente la persona que inicia la charla y las personas que están interesadas en esa charla son personas que tienen conocimiento previo del tema que se va a tratar. ¿Ya? Por eso que eh,
los relaciona el interés sobre el tema o los temas que se van a conversar en ese momento. El expositor también puede hacer preguntas como una forma de poder comprobar si se entendió el mensaje o una forma de comprobar de repente si tiene algún tipo de conocimiento básico sobre el tema que se está conversando. Eh, no debe durar más de una hora porque si no se pierde objetividad ya y el expositor puede desplazarse o puede hacer uso del espacio que va a tener dependiendo el lugar donde se dé esta charla, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos tener en cuenta? Es que es una técnica que es adecuada y se trata con públicos o grupos pequeños de personas, ¿no? Donde, como le hemos dicho hace un ratito, la idea es que todos participen, ¿no? Cuando todos participan, la charla se hace más dinámica, se hace más entretenida. Más aún si comprobamos pues, que todas las personas tienen un conocimiento básico del tema del cual se está tratando en ese momento, ¿no? Eh, y otra recomendación para generar un poco el interés de las personas es que el expositor empiece pues haciendo algún tipo de preguntas, ¿no? Cuando uno hace algunas preguntas al inicio, lo que se trata de hacer es ver sobre los saberes previos del tema que se va a tratar y también se trata de despertar el interés y enganchar a las personas sobre el tema que se va obviamente a tratar en esa conversación o en esa charla. La conferencia, reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra va a proporcionar, ¿no? Esta técnica sí es formal, ojo, ¿no? Si hay una comunicación al inicio de un solo sentido, de conferencista hacia el público auditorio o hacia el público presente dentro del auditorio, ¿ya? Eh, Al final de la conferencia, las personas que están presentes en dicha conferencia pueden tener un tiempo adecuado para hacer algunas preguntas sobre el tema que se ha tratado, ¿no? Dentro de las conferencias, por ejemplo, se nota claramente el uso de herramientas audiovisuales o equipos de multimedia, ¿no? Esto ayuda a que se pueda tener enganchado, ¿no? Al público del auditorio desde el inicio hasta el final de la conferencia. Esa es la idea de los equipos multimedia, ¿no? El expositor puede hacer uso de todo el espacio que pueda tener de acuerdo a la infraestructura o de acuerdo al lugar donde está. Eh, el expositor debe tener, obviamente, un conocimiento previo, amplio y técnico sobre el tema que va a exponer. La exposición no debe pasar más de una hora o ser menos de 20 minutos, porque obviamente pues, en 20 minutos o menos de 20 minutos, ¿qué idea vas a tratar? ¿No? Poco tiempo, ¿no? Recomendaciones. Los asistentes no tienen suficiente información o experiencia, claro, ¿no? Hay que hacer una conferencia sobre algún tema que identifiquemos como importante y necesario para un tipo de perfil de personas que estén interesados, obviamente, en ampliar, pues, sus conocimientos, en ampliar algún tipo de técnica, ¿no? O de repente recibir información que les permita a ellos desplazarse o desempeñarse mejor en su centro laboral. Acá esto se transmite a grupos grandes, ¿no? Las conferencias se dan a grupos grandes, más de 20 personas, más de 30 personas, ¿no? Muchas veces las conferencias se utilizan para dar a conocer algún tipo de política, procedimiento, norma que se requiere su ejecución rápida o su puesta en práctica de forma inmediata, ¿no? Y que obviamente hay personas que tienen el conocimiento, la experiencia, la habilidad y las competencias que ponen a disposición de las personas que necesitan esta información para que esta persona que tenga estas características obviamente sea un facilitador de poder asumir la conferencia y que a través de esta facilite pues la, la migración de mucha información que las otras personas que van a la conferencia necesitan, obviamente, ¿no? Ojo que esto, no todas las personas que tienen conocimiento muy importante
están predispuestas a hacer esto, ojo, ¿no? No todas las personas. Pueden tener mucho conocimiento, mucha experiencia, pero de repente no se sienten cómodos utilizando esta técnica para poder ayudar a otros. El discurso. El discurso es una forma de expresar o emitir un conocimiento de manera oral, ¿no? El discurso tiene una intención persuasiva, ¿no? Hacia las personas que son parte de este discurso o están escuchando este discurso, ¿no? Eh, ¿Cuáles son sus características? Un discurso también es formal. ¿Por qué? Porque está preparado con anticipación. Ojo, ¿ya? Un discurso generalmente está preparado y también está en base a cierto conocimiento y habilidades que la persona que se va a hacer cargo del discurso lo va a hacer, ¿no? Debe empezar con un encabezamiento, de repente un saludo o a las personas que asisten a escuchar este discurso. El orador requiere ser presentado por otro individuo, esto generalmente se da, ¿no? Alguien va y le dice, ¿no? A partir de ahora, la persona tal, ¿no? Con tal perfil, con tal experiencia, con tal conocimiento, va a hacer cargo de este tema, ¿no? Entonces hace una presentación formal, ¿no? Una forma previa también de poder generar expectativas en el público que asiste a escuchar este discurso. Eh, Acá hay poco desplazamiento, ¿no? Entonces, generalmente, en un discurso, el expositor mantiene un solo lugar, ¿no? Pero hace mucha utilización de su lenguaje corporal, ojo, ¿no? No utiliza muchas ayudas audiovisuales, ¿no? Generalmente está en base a algo escrito o en base a algo que él ya domine, ¿no? Eh, y por eso la parte corporal es muy significativo, ¿no? Entonces, si no puedo desplazarme, entonces hay el movimiento de manos, ¿no? Las miradas fijas a las personas que asisten a escuchar el discurso, el tono de voz debe ser bastante alta, y debe fluir entre alto y bajo dependiendo pues lo que se va a tratar, ¿no? Esto ayuda a que el público obviamente mantenga su atención en lo que esta persona está hablando. Recomendaciones, redactarse con anterioridad, ojo, ¿no? Se prepara, si bien es cierto en la ejecución del discurso, puedo ir agregando algunas ideas adicionales, pero sí el hecho es que debo tener preparado por lo menos una base fundamental de lo que yo voy a exponer, ¿ya? La introducción debe reunir tres condiciones, ¿no? Captar la atención, asegurar el respeto hacia el orador y preparar el auditorio. Ojo, captar la atención al inicio es fundamental, porque dependiendo cómo yo inicie mi discurso, obviamente lo que voy a hacer es enganchar al público que está escuchando el discurso, ¿no? Si yo engancho al público que está escuchando el discurso, obviamente estoy garantizando de que se puede entender lo que la persona que va a hacerse cargo del discurso va a expresar, ¿no? Eh, una parte muy importante también en esto es preparar una infraestructura adecuada, pues, ¿no? Entonces, si yo quiero también de que la gente entienda o la gente pueda sentirse persuadida sobre lo que va a decir el orador, entonces tengo que darle obviamente la comodidad en relación a la infraestructura que este, el auditorio debe presentar, ¿no? Ventilación, comodidad, todo eso, ¿no? Si no, obviamente la gente no va a tolerar de repente el tiempo de estar presente en eso, ¿no? Y eso obviamente se va a manifestar o va a tener un efecto en lo que se quiera lograr con el discurso. Hay que tratar siempre de mantener el interés del público, por eso es muy importante los gestos, el lenguaje no corporal, ojo, eso es muy importante, y el orador debe darse cuenta de eso porque él está al frente y el resto está, ¿no? O sea, él mira al público que está escuchando su ponencia, ¿no? O su discurso. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que él vaya viendo, va ahí dando movimiento o haciendo, utilizando estos gestos o este lenguaje corporal. Para finalizar, dice, es necesario fijar la atención del auditorio en el tema central y el propósito del discurso, ¿no? Entonces, por ahí
de repente podemos hacer una especie de feedback, una especie de retroalimentación sobre ideas principales del discurso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos lograr es que se entienda el mensaje y que obviamente se dé ese efecto persuasivo, ¿no? Los políticos utilizan mucho esta herramienta, ¿no? Porque el político lo que trata es de captar tu atención y venderte su idea, ¿no? Con la intención de que al final votes por él, ¿no? Por eso es persuasivo. ¿Sí? Técnicas de participación oral colectiva. Lo que hemos visto es participación oral individual. Colectiva, ahora vamos a ver. El debate, dice, una controversia es una forma de poder poner o expresar ideas totalmente opuestas entre varias personas, ¿no? Sobre un tema específico. Hay un tema específico, pero hay muchas personas que de repente tienen ideas opuestas entre sí sobre ese tema específico, ojo, ¿no? Y que cada persona obviamente va a tener el objetivo de hacer de que o tratar de imponer su propuesta como la mejor de repente, ¿no? O como la única, ¿no? Y demostrar de repente que los demás no están equivocados, ¿no? Eso es lo que hace un debate. ¿Cuáles son las características del debate? Que generalmente son estáticas, ¿no? Las personas tienen una posición y no salen de esa posición, mueren en su posición, mueren en su propuesta, ¿no? Puede ser dinámica, también puede ser dinámica, ¿no? El dinamismo está en función de que las personas que empiezan con una posición puedan transigir de repente durante el debate hacia otra posición, ¿no? Y que al final puedan llegar a una conclusión de repente eh, más común entre las personas que participan sobre el tema específico. El debate es formal, ¿no? Hay que establecer ciertas reglas, ciertas normas, sobre todo los minutos de participación para cada persona que va a intervenir o cada persona que va a exponer su propuesta, ¿no? Esto también se usa mucho en la parte de los políticos, ¿no? Sobre todo cuando hay elecciones, cuando hay debates sobre alguna elección presidencial, generalmente, ¿no? Entonces, se da, pues, ¿no? Tantos minutos para cada persona para que exprese su opinión, ¿no? Recomendaciones. Conocimiento técnico considerable del método. Hay que conocer este método, obviamente, porque si no, pues, eh, lo más común si no conozco este método, lo más común que pueda suceder es de que comience a romper las reglas, ¿no? Si a mí me dan 5 minutos para exponer de repente y no tengo experiencia y no conozco las reglas de esta técnica, entonces de repente en el minuto 5 recién estoy iniciando la parte central de mi exposición, ¿no? Entonces pierdo esa oportunidad de poder exponer el 100% de mi propuesta. Ojo, ¿no? Entonces, hay que conocer bien las características que tiene esta forma o esta técnica de comunicación. Realizarse cuando se presentan posiciones contrarias, obviamente, ¿no? O cuando hay divergencias, ¿no? Como dice también la siguiente ítem, ¿no? Sí, pues obviamente, pues si no hay situaciones contrarias, si no hay divergencia, no tiene ningún objetivo hacer ningún debate, pues obvio, ¿no? Entonces, el debate se inicia, tiene como fundamento la diferencia de opiniones que hay entre las personas que van a ser parte del debate sobre algún tema específico. La entrevista, una forma de comunicación oral de persona a persona o ser con varias a la vez también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus características? Dice, los temas no suelen ser ocasionales, ¿no? O sea, las entrevistas están en base a un tema específico, ¿no? Algo quiero conocer de la otra persona. Por ejemplo, utilizando el caso de entrevistas de selección de personas, ¿no? Entonces yo entrevisto a alguien porque quiero conocerlo, ¿no? Quiero comprobar la información que hay en su hoja de vida. Quiero que me cuente de manera directa lo que hay en su hoja de vida, su experiencia, sus expectativas, ¿no? Y yo voy cruzando información, ¿no? Eh, el fin es obtener toda la información sobre algún asunto en interés. La idea es que esta persona que es parte de la entrevista laboral me dé toda la información que yo necesito importante para ver si califica o para ver si está acorde a lo que el perfil del puesto vacante requiere, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Yo me tengo que centrar en eso, ¿no?
ya hay un propósito, obviamente, la entrevista debe tener un propósito, ¿no? En este caso, obviamente, evaluar al candidato, ¿no? Tipo de entrevista, hay entrevista dirigida, es una entrevista que ya está preparada, una entrevista que tiene preguntas hechas ya, ¿no? Y que es, en base a eso se hace la entrevista, ¿no? La entrevista no dirigida es que de repente no hay no hay ningún tipo de preparación formal, no hay preguntas predefinidas o definidas, simplemente se da en el momento, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que se converse, dependiendo la respuesta de mi entrevistado, voy de repente generando otro tipo de preguntas de mi interés, ¿no? Entrevistas de presión es para ver la reacción del entrevistado, ojo, ¿no? Entonces, para ver la reacción del entrevistado, suele hacerse bajo este estilo algún tipo de entrevista incómoda que de alguna manera incomode, vale la redundancia, un poco al entrevistado. La idea es ver cómo se desempeña frente a esa situación. Esto sirve mucho para poder evaluar si la persona está preparada pues, a la presión que de repente el puesto de trabajo donde él pretende ingresar, usualmente tiene, ¿no? Entonces hay que también ver eso, ¿no? Hay personas que obviamente no están preparadas para un tipo de presión de esta manera, entonces obviamente se van quedando en el camino, ¿no? Entonces las personas que sí están preparadas van siguiendo, ¿no? El proceso de selección, ¿no? Hacia las siguientes etapas o tipo de entrevista mixta también, ¿no? Donde las cuales en una entrevista puedo tener preguntas preparadas, pero de repente también pueden, dependiendo de la circunstancia o la respuesta del entrevistado, surgir algunas preguntas que no he tenido preparadas, pero ¿no? Surgen de momento, ¿no? Y de repente por ahí agregarle algún tipo de preguntas relacionadas a ver cómo este candidato reacciona frente a algún tipo de presión que se le hace, ¿no? Entonces, también puedo utilizar esto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Preparar con anticipación las preguntas, si es un tipo de entrevista dirigida. Hay que generar confianza, obviamente, pues la idea es generar todo un ambiente de confianza. ¿Por qué? Porque lo que yo trato es de que la persona que yo voy a entrevistar, obviamente, se sienta cómoda, ¿no? Porque lo que trato es de que esta persona me dé toda la información que para mí es importante, ¿no? Y que me sirva, obviamente, para hacer una evaluación bastante objetiva, ¿no? Cuando no se genera confianza, lo que va a hacer es que el entrevistado restrinja cierta información que para mí es importante y que de repente, ¿no? Por no generar confianza, yo descarte a este entrevistado y que de repente este entrevistado tenga en el fondo, ¿no? Las competencias necesarias para poder, obviamente, ocupar ese puesto vacante, ¿no? Entonces, perdí esa oportunidad. Ojo. Repetir palabras del entrevistado para indicarle que nos gustaría que hablase de un punto determinado o amplíe algún tipo de idea. Buscar que el entrevistado reflexione acerca de su problema y llegue a una conclusión que sea suya. Esto es muy interesante porque esto es una forma de poder entrevistarse con una persona utilizando un poquito el coaching, ¿no? Entonces, a veces es incómodo, ¿no? Hacer una entrevista de repente con un subordinado, entrevistarse con un subordinado y de repente empezar diciéndole sus defectos, ¿no? O diciéndole sus errores. Y seguido con eso es diciéndole qué es lo que debe hacer este, para superar esos errores, ¿no? Esa situación a veces suele ser bastante incómoda, ¿no? Entonces, de repente sería mejor traer al entrevistado, traer al subordinado y empezar con sus logros, ¿no? Empezar con cosas positivas, empezar de repente resaltando, ¿no? Su permanencia en la empresa, ¿no? Resaltando sus logros, resaltando lo importante que es su trabajo, ¿no? Y luego, a través de algunas preguntas, ver que él mismo pueda de repente este, ir reconociendo sus propias falencias, ¿no? Y a través de las mismas preguntas, hacer que el colaborador también vaya proponiendo las acciones correctivas para esas fallas que él mismo ha admitido, ¿no? Las cosas son diferentes.
¿no? Y se puede lograr mucho, se puede lograr mejores resultados bajo este estilo, ¿no? Hacer reflexionar al colaborador o al entrevistado sobre algún tema que de repente lo relaciona, ¿no? Y la conclusión es justamente lo que decía, ¿no? Que él mismo proponga acciones correctivas, ¿no? Entonces, este es un estilo de entrevista que se viene utilizando mucho en los últimos tiempos y que da, como le decía, mejores resultados. El diálogo es una conversación que realizan dos personas conocedoras, obviamente, de un tema específico, de alguna situación específica o de alguna técnica en específico, ¿no? Eh, es una conversación sencilla, no es es compleja, podría ser compleja si es que el tema a tratar es complejo, obviamente, ¿no? Entonces, si el tema a tratar obviamente es complejo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser complejo? Porque de repente está relacionado con algún tipo de técnica o un tipo de conocimiento específico, de repente, que no muchas personas conocen o dominan, ¿ya? Característica es de manera espontánea, muy parecida a la charla, ¿no? Se da, ¿no? De manera eh, no planificada, ¿no? Se emplea un lenguaje sencillo, a pesar de que de repente sea un tema complejo, pero de repente un lenguaje sencillo, ¿no? Se utiliza especialmente para tratar temas de la vida cotidiana, sucesos importantes, ¿no? O alguna ocasión de repente que pueda estar relacionado con la gestión interna de la empresa. O alguna situación relacionada a la situación del país, por ejemplo, ¿no? O a una situación específica de algún tipo de realidad de nuestro país, puede ser, ¿no? Político, económico, social, ¿no? Legal. No sé. El tema debe ser de interés general para el grupo o para las personas que van a intervenir, ¿no? Eh, no solamente para que el que esté participando en el diálogo, sino obviamente eh, se pierde el efecto o se pierde el objetivo de esta técnica, ¿no? La realizan dos personas ante un grupo, ¿no? Nos sentamos, nosotros comenzamos a dialogar, ¿no? Y hay personas que nos escuchan, ¿no? Entonces, la idea obviamente es ser sencillo en la conversación, la idea es que nos entiendan también el público que nos va a escuchar. Recomendaciones, me dice, evitar iniciar o terminar la conversación sin emplear fórmulas de saludo y cortesía, ¿no? Al inicio, para poder empezar este diálogo y al finalizar, ¿no? Entonces, agradecimiento, esto obviamente, digamos que es parte también de generar la atención del público que está presente en este diálogo. Permanecer largo rato en silencio, obviamente, pues estos minutos o estos segundos de silencio pueden ser perjudicial y pueden tener un efecto contundente en que el público que está escuchando este diálogo pues se desinterese, se desconecte del tema y obviamente pues esto eh, va a perjudicar lo que uno quiere lograr, ¿no? Hablar por hablar o hacerlo sin corrección, tener mucho cuidado con eso. Por eso que es una de las condiciones de que las personas que forman parte de este diálogo tengan conocimiento específico sobre el tema que van a tratar, ¿no? Si no hay un conocimiento específico, obviamente se corre en riesgo esto. Y si pasa esto, ¿no? De hablar por hablar, obviamente pues el público que escucha pues se va a dar cuenta de eso, ¿no? Y eso pues obviamente va a tener un efecto negativo sobre esta técnica. Por último, me dice perder la mirada en la actitud de desinterés en vez de mirar de frente al interlocutor, ¿no? Entonces, con la persona que estoy dialogando, ¿no? Esa es una forma de transmitir el interés también hacia el público que escucha el diálogo, ¿no? Si yo, pues, la otra persona habla y si comienzo a mirar a otros lados, al piso, obviamente, pues eso es mostrar el desinterés sobre lo que dice la otra persona y esto lo va a percibir, lo va a comprobar el público que escucha, entonces va a tener un efecto negativo también, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta también eso sobre esta técnica. Muy bien. Entonces, no sé si hay una consulta, alguna pregunta sobre este tema específico, sobre las técnicas de comunicación. Si no, vamos a ir este,
cerrando pues nuestra participación en este curso, eh, concluyendo lo siguiente, ¿no? Hemos podido comprobar pues, que la comunicación dentro de una empresa o dentro de las organizaciones es algo bastante fundamental, ¿no? Y que está relacionado de manera directa con los objetivos, con la productividad y el rendimiento que una empresa debe lograr, ¿no? Eh, una buena comunicación tiene o evita la alta rotación de personas dentro de la organización. Una buena comunicación reduce a su mínima expresión el nivel de ausentismo también por parte de las personas que forman parte de mi organización. Tiene un efecto directo sobre el clima laboral. eh, una buena comunicación interna, pues hace que las personas puedan, ¿no? Fluir sus puntos de vista, expresar sus puntos de vista, sus opiniones, y esto es importante para los colaboradores, ¿no? Hablamos hace temas anteriores o sesiones anteriores sobre los tipos de comunicación, ¿no? El descendente, ascendente, el horizontal o lateral, ¿no? Y que la buena utilización de esta comunicación obviamente va a generar efectos positivos dentro de la organización. Ahora, también hay que tener en cuenta y recordar que también hemos visto la comunicación externa como algo también bastante positivo para que la empresa pueda también lograr objetivos, pueda posicionarse mejor en el sector o industria donde ésta compite, ¿no? Entonces, una buena comunicación externa, recordemos, se trata de tener una buena relación con sus diferentes grupos de interés o stakeholders, ¿no? Hay que tener en cuenta que los stakeholders o los grupos de interés pues tienen eh, una participación directa o indirecta en la buena gestión de una empresa, ¿no? Entonces, obviamente, hay que prestarle atención también sobre la forma como, ¿no? Establecemos estrategias o planes de comunicación, ¿no? Externas que ayuden a que la empresa pueda mejorar su imagen corporativa hacia sus diferentes públicos objetivos, ¿no? Y finalmente, las técnicas que nosotros obviamente debemos ir considerando para ir mejorando, perfeccionando nuestro nivel de comunicación interna o externa, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante para cualquier tipo de empresa. Ojo, no solamente es exclusivo para medianas o grandes empresas. Las microempresas ya deben, ¿no? Incluir este tipo de estrategias dentro de su gestión diaria y van a ver cómo esto le va a ir generando los objetivos de que esta empresa necesite lograr. Bueno, ha sido un gusto tener la oportunidad de poder dar todo o conversar todos estos temas que forman parte de este curso, ¿no? Asumo que de repente habrá otra oportunidad donde podamos compartir otro tema de su interés. Espero de que este tema de la comunicación eficaz en las empresas les sirva de mucho para que puedan lograr los objetivos que ustedes como emprendedores, empresarios o parte de una empresa puedan o anhelen lograr. Muchas gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes.